jugar aquí me encantaba, cuando estabas ahí esperando salía el 11 y sacaban los mosaicos, te encanta. El cambio real que veías era cuando entrenabas con el primer equipo, que era segunda vez, pero cuando ibas era otro ritmo, era todo otra cosa, ¿no? Es un momento bonito, es tu debut, son tus primeros años en el primer equipo, pero también ves el sufrimiento de los compañeros, ¿no? Porque o sea, teníamos equipos realmente para estar más arriba de donde estábamos los 2 años, ¿no? Y dentro de que eres un chaval joven y se sufre, ¿no? Yo aquí los 2 primeros años, ostras, eras feliz por lo que te comento, que estás tal, pero aquí como equipo lo hemos pasado mal. Yo lo he pasado mal aquí con 19, 20 años, perder algún partido en casa y pasarlo mal, sí. Y me decía, dice, Pepe, yo llegué aquí y me hablaron de ti, pero hostia, cuando te vi, y luego cómo empezamos todo, recordamos el primer partido que fuimos a Mallorca, ganamos 0-2 y ya empiezas, y la verdad que fue la mejor temporada que he vivido yo aquí, ¿no? Fíjate que en segunda hemos hecho muy buenas temporadas, pero es verdad que estar 30 partidos sin perder, solo hay 2 que viajamos al estar de China, Japón y Corea, que somos Messi y yo. Voy convocado en Champions, voy convocado en la Liga y amistosos juego, pero no llego a debutar. Cuando más cerca estoy, me lesiono también. Que cada vez vas viendo, ya no que sean más profesionales, sino jugadores físicamente más fuertes y menos lo que veías, que siempre veías jugadores, hostia, este es diferente. Hostia, ahora es complicado ver eso. Se pasa mal, cuando ves a un club así y jugando contra el Paiporta, pero bueno, son cosas que también nos hacen que saboreamos más esto, ¿no? que tenemos ahora y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Porque si no, enseguida nos conformamos con que esto es lo normal y no. Venimos de donde venimos, al final pues, llevas 16 años jugando a fútbol profesional, es complicado decir hasta aquí y ahora qué hago. Muy buenas, feliz año y bienvenidos al primer capítulo del Pepe Podcast de 2026, el séptimo ya de la temporada y como siempre con Kiko Felguera. ¿Qué tal, Marguidotti? Pues aquí estamos, un año más para seguir contando historias con protagonistas relacionados con el Club Deportivo Castellón, pero como siempre, antes de nada, agradecer a la gente que hace posible esto, ¿no? Por supuesto, la elegancia de la mano de Albert Brandon. Hemos cambiado este jersey, El color un poquito por darle un cambio a este 2026. Y bueno, disponible en la tienda albinegra, disponible en la web de Albert Brandon, 24 horas del día, en cualquier momento. Bueno, que es una maravilla. muy fácil. Muy fácil, muy rápido y bueno, ahora se acercan rebajas también. Sí, o sea que vamos, habrá que estar atentos ahí a ver qué sucede. Sí, está. Hay descuento ahora mismo en la tienda albinegra, 24 horas, como ha dicho mi compañero Kiko. Y nada, por supuesto también agradecemos a Micrea. Micrea es la base. O sea, gracias a ellos por su implicación, por su tarea técnica, por todo, para que se pueda ver y escuchar en perfecto estado. Así que un auténtico placer, como siempre. Bueno, pasamos a presentar al invitado de hoy. También tuvimos un Pepe Podcast un poco similar que repasa la etapa del club desde el 2005 al 2010 con José Carlos Tavares. Y hoy tenemos a un compañero suyo, no compartía en posición, no metía goles, los evitaba. Y nosotros que Pepe Mora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que contento, sobre todo de cómo va todo el Castellón y todo, y ya tranquilito viviendo aquí en mi casa en Castellón y viendo el fútbol de otra manera, ¿no? Ahora repasaremos una trayectoria larga, pero bueno, ¿cómo son tus inicios? En unos sitios pone que naciste en Valencia, en otros en Castellón. Cuéntanos eso. Nací en Valencia por accidente, porque ¿Cómo fue ese accidente? mi tío era ginecólogo en la fe, Ah, bueno. entonces, pero a los 2-3 días estaba ya en Castellón y luego toda mi vida en Castellón, ¿no? Salvo cuando salí fuera a jugar. Bueno, entiendo que, no sé si lo tendréis vosotros, pero en aquella época se empezaba un poco más tarde aquí y el Castellón no empezaba hasta infantiles. Era, claro, ahí no existía el fútbol 7 ni 8. Claro, y Los querubines y los nada, benjamines. todo eso, nada. Y entonces yo empecé en el TECA, luego TECA Benicàssim, y el primer año que podías entrar en el Castellón era infantil B, que entonces la gente de aquí creo que se acordará que ibas a probar al Azor,
y todo eso, y a partir de ahí ya, pues empieza mi historia en el Castellón. Infantil B, que era el primer equipo que se podía estar, y por todas las categorías hasta el primer equipo. ¿Anteriormente no jugaste en ningún otro lado? Teca y Benicàssim, pero 2 años, ya te digo. Entonces empezaba con 8 o 9, no con 5 como 4 como ahora, ¿no? Entonces, Sí que es verdad que según los registros, tu bisabuelo fue presidente del Castellón en correcto. un año, Sí, entre 1955 y 1956. Bueno, ya te corre esa sangre sí, albinera. sí, sí. Mi padre también jugó, no llegó al primer equipo, pero también jugó en el amateur del Castellón. Sí, sí, sí. Y mi abuelo no sabía exactamente el año porque soy malo para eso, pero sabía que había sido presidente, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo recuerdas esos inicios en el club? Pues muy bonito, ¿no? Yo antes de empezar con el Castellón, de jugar con el Castellón, ya iba a Castalia con mi padre, había ido a Castalia, o sea, desde pequeñito he sido del Castellón y luego pues en aquella época éramos también el primer equipo de la provincia para todo, para la base también y la verdad que muy bonito, muy recuerdo con mucho cariño y aún tengo muchos amigos de esa época que la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Ya te digo, fueron muchos años, ¿no? De fútbol base, pues serían 2 de infantiles, 2 de cadetes, 3 de juveniles, 7 y luego pues 8 del primer equipo, 15 años. Es que se dice pronto, pero Sí. la verdad que, por ejemplo, con Emilio también, Emilio Isierte comentamos su etapa formativa, pero él llegó pues, un poquito más tarde en juveniles. Bueno, Pablo se fue al Valencia, pero alguien que hubiese hecho todo el recorrido y además Castellón B también lo tocas y Sí. asciendes con él. Sí, sí, sí. Además, resulta que fue mi último año de juvenil. Yo aún era juvenil, pero es verdad que yo ya el último año mío de juvenil, que era División de Honor, mitad de temporada ya estoy con el Castellón B, que coincide el año que se asciende a tercera y con 18 añitos, pues sí, muy bien. Al año siguiente empiezo Castellón B, 10-12 partidos y ya primer equipo. ¿Recuerdas tu debut con el primer equipo? Te diría, tampoco, soy malo, ¿eh? Pero te diría que es Figueres en Copa, allí en Figueres con Carlos Simón, y aquí en Liga es posible que fuera contra el Alcira con Pepe Morata, creo. Puede ser. Puede ser, puede ser. Porque Pepe Morata entró y era entrenador mío del juvenil y hubo ahí, no sé si despidieron a Carlos Simón y ahí hubo un de esto y creo que mi debut de liga aquí contra el Alcira. Como era el Bobalar también, que se habla mucho y bueno, ya ha pasado mucho tiempo desde que no está, pero como era aquello que es el ambiente que se respiraba allí, ¿no? Sí, sí, la verdad que bonito, ¿no? Siempre tenías tu ciudad deportiva que eran dos campos, pero bueno, al final era tu casa, ¿no? No habían tampoco tantos equipos como hay ahora del Castellón, ni promesas o tal, y allí era tu casa, ¿no? Entonces tenía 2 campos, un campo que solo lo tocaba a lo mejor juvenil y era espectacular, y luego todo el demás, pues estábamos todos abajo, pero bueno, tenía su historia, yo ya llegué y habían pasado por ahí muy buenos jugadores, ¿no? Entonces, la verdad que lo recuerdas también con mucho cariño. Eran 2 campos y ya te digo, uno era que estaba bien en septiembre y en octubre ya no se podía pisar, pero bueno, con mucho cariño, ¿eh? Y la verdad que allí he pasado mucho tiempo allí, pero bueno. Entiendo que es un plus, ¿no? También al final jugar para el equipo no de tu ciudad natal, porque has dicho que naciste por accidente en Valencia, pero Ciudad viviendo, natal, por favor. sí, viviendo en casa, Sí, un sí, plus, sí. ¿no? También con la familia y todo. Sí, 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 sí. Siempre, además, al final has vivido aquí, o sea, no solo te has criado, no solo has jugado, sino que en todo el colegio, el instituto, toda la gente es de aquí. Y yo venía a jugar y la gente venía a verte, entonces, pues es especial, que no te quepa duda, ¿no? Luego eres jugador de fútbol, eres profesional, te dedicas por el que te paga, pues te lo vas a dejar todo, pero no deja de ser tu equipo y tu ciudad donde tú has vivido, donde está toda tu gente y conoces a todo el mundo, ¿no? ¿Con quién coincides en esa época? ¿Tu generación hubo alguno más que tocó primer equipo o que hizo carrera? Ángel de Albert, lo que pasa que Ángel tiene 2 años menos, pero alguna coincidimos. Primer equipo que yo recuerdo así, bueno, también jugaba conmigo de cadetes, bueno, Pepe Castell. Pepe Castell ha jugado conmigo desde el Teca y Benicàssim.
y poquitos más, ya Héctor Moedo, que también ha tocado algo el primer equipo, Roberto Tomás, Javi Cuevas. Estos son todo un año más que yo, Claro. o 2, pero bueno, te vas equilibrando con los me años. equilibré con los años y jugaba con ellos. Sí, sí, y estos son los que más o menos han tocado. Tena, pero Tena se fue pronto al Valencia también, que es el director deportivo del Villarreal. Él estuvo conmigo en el Castellón hasta cadetes, yo creo, luego ya se marchó. Así que recuerde esos de aquí. Está muy bien, ¿eh? Es que Sí, sí. Eran otras épocas, ¿eh? Yo creo que No, subíamos pero más gente. también yo creo que tampoco venía tanta gente de fuera Sí. como quizá ahora. Claro. Había mucha gente que era local, que era pues el Exacto. primo del amigo. De Y tal. éramos lo que te digo, también éramos la primera potencia de la provincia, es decir, nosotros elegíamos antes que el Villarreal, que nosotros, el Castellón era la primera potencia, entonces era una ventaja. No, si los registros no nos fallan, no empezaste tu carrera como central, ¿no? No, era medio centro. Siempre Correcto. dicen que los jugadores van Van para retrasando un atrás, poco. sí, atrás, sí, sí, ¿no? llego a empezar de defensa, pero sí, sí, No, pero era te fue medio bien, te ha ido centro. bien, te ha ido bien. Vale, no me fue mal, pero era medio centro, sí, sí. ¿Pivote o...? Pivote defensivo, que tampoco. Ya. Bueno, Pero pero Pivote bueno, defensivo, sí, sí. ¿cuándo das el salto a ser central? Pues mira, no sé, empezó todo sobre infantil, cadete, que ahí hasta ese momento jugaba de medio centro defensivo, pero es verdad que luego pues el entrenador me empezó a poner de central, me decía que me veía mejor y más cómodo en esa posición, y a pesar de que eh, hasta algún partido, hasta con el filial he llegado a jugar de medio centro, ya fue mi posición preferida, también más cómoda para mí y donde mejor me he encontrado, ¿no? Bueno, no te fue mal el cambio, ¿no? Al final hiciste toda tu carrera como central y bueno, lo hemos comentado así un poco por encima, pero el salto de juvenil a filial, ¿consideras que puede ser el más grande que hay en tu carrera? O sea, Eh, de categorías inferiores, digo. de categoría, yo creo que entonces el salto más grande era, ya entrenaba alguna vez con el primer equipo, pero ahí es donde veías, cuando entrenabas con el primer equipo es donde veías realmente, también porque al final yo a los del filial los conocía a todos, pues eran 1, 2, 3 años más mayor que yo, pero los conocía, había jugado alguna vez contra ellos, entonces el cambio real que veías era cuando entrenabas con el primer equipo, que era segunda vez, pero cuando ibas era otro ritmo, era todo otra cosa, ¿no? ¿Quién había por ahí en el primer equipo que tú El recuerdes? primer equipo, cuando yo solo entrenaba, me acuerdo mucho porque lo marcaba que era Castillejo, Santi Castillejo, pues, Diría que es igual máximo goleador de la de segunda la B, segunda B, creo, ¿no? ¿Me grupo 3 suena? es posible, Sí, 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 algo así. era un jugador que iba en todos los equipos grandes de esta categoría, de este grupo, pues iba y siempre metía goles, ¿no? Joseba Aguirre, pues yo era jovencito, pero esa gente era la que más o menos te llamaba, ¿no? ¿En qué año estamos más o menos ahora mismo? 2000, Está por aquí. En el 2000, en el 2000, 2000, 2001 2000, debutas. 2001 debuto, sí, 2000, 2001, sí. Son unos años un poco también, luego hablaremos de la llegada de Oltra, que es el gran cambio, el punto de inflexión. Son años un poco pues, complicados, ¿no? Son años complicados aquí, sí, sí, es verdad que yo estoy feliz por el debut, porque estás ahí, pero son años complicados en segunda B aquí. El primer año del debut, bueno, pasa así más o menos sin complicaciones. El segundo año, que ya soy totalmente primer equipo, sí que se hace un equipo muy potente, que se gasta mucho dinero por entonces para la categoría y no salen las cosas bien, se complica todo y son esos 2 años complicados. Claro, Los que dos primeros años son complicados. al final, antes de tu salida, tú enganchas los 11 años seguidos en Segunda División B, que también no recuerdo con quién lo hablábamos, pero son años. Ah, con Emilio eran años también que igual, no sé si en el 2000-2001 fue, pero de quedar a mitad tabla, de estar descolgado por la lucha por el, Sí, por el sí, sí. ascenso en marzo, Sí, sí, y y claro. de hecho hasta el último año, no te digo sufrir por no bajar, pero estabas ahí con, sí, sí, o sea, cuando tenías equipos en teoría para luchar por puestos de arriba, ¿no? Desengancharse muy rápido de poder lucharlos, ¿no?
también un poco lo que hablábamos con Emilio, el exceso de presión también, porque al principio de temporada era como, guau, este año sí Sí, que tenemos un equipazo y al final entras en un bucle, como le puede estar pasando, pues, no sé si el Murcia este año al final dará el paso, pero el Murcia lleva varios años sí, intentándolo, equipos así que todos los años jugábamos. parece, pero Sí, sí, es verdad. El club tenía una presión muy grande y todos los principios de temporada eras el favorito, te fichabas como favorito, todo favorito y luego a la jornada 5 ya estabas mirando que si estabas a 3 puntos de playoff, que si eran años complicados, ¿no? Sí, sí. No, no, ¿tú cómo ves en ese inicio que llegas al primer equipo, chico de Castellón, y te van bien las cosas? ¿Juegas? ¿Cómo te sentías tú? También pues te conoce la gente porque te ven en el campo, porque te ven por la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo fue aquella etapa? Bien, la verdad que, como te he comentado, ¿no? Es un momento bonito, es tu debut, son tus primeros años en el primer equipo, pero también ves el sufrimiento de los compañeros, ¿no? Porque o sea, teníamos equipo realmente para estar más arriba de donde estábamos los 2 años, ¿no? Y dentro de que eres un chaval joven y se sufre, ¿no? Yo aquí los 2 primeros años, eh, ostras, eras feliz por lo que te comento, que estás tal, pero uf, aquí como equipo lo hemos pasado mal. Yo lo he pasado mal aquí con 19, 20 años, perder algún partido en casa y pasarlo mal, sí, sí. claro, porque al final aquí la afición sabemos cómo es, apretan mucho, son exigentes y entiendo que, claro, al final era 10 años antes que el equipo había estado en primera Sí, división. era un desencanto muy grande. A ver, por su parte lo entiendes, pero no deja al jugador pues, De afectarle, de ¿no? afectarle y sufrirle. Y yo al final tenía 20 años, pues habrá gente a lo mejor que ya vendría con 30 y algo y de fuera, pero yo con esas 2 primeras temporadas lo disfruté mucho y me acuerdo, ahora ya es todo bonito, pero es verdad que si te pones a pensar, hubo partidos aquí que se pasó mal. Yo recuerdo, creo, perder un 0-5 aquí contra el Novelda, ¿eh? Y no se Claro. lo deseo a nadie. Ya, ya, ya. Pero bueno, de todo aprendes también eso, y con 21 años o eso, vivir eso, pues te hace ver las cosas también. Ya para colmo traen a un tío, un entrenador del Catarroja, desconocido. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo viste a Oltra la primera vez que te salió el nombre? Pues un poco se cambió todo, ¿no? Porque como os decía, el año anterior se hicieron fichajes yo creo que los elegidos de la segunda B eran los que venían aquí. Y aquí ya, cuando se hace el fichaje del entrenador, que nadie lo conoce, ya hubo un cambio, ¿no? Y la verdad un poco por sorpresa, ¿no? Pero bueno, luego empezamos a trabajar. Yo tengo muy buena relación también con José Luis y la verdad que empezamos a trabajar, empiezan a salir las cosas y ya no nos Magia, ¿no? para nadie, ¿no? Porque es verdad, el otro día coincidí con él porque mi hijo ahora juega fútbol, sus hijos son entrenadores y casualmente pues jugaban en contra y estaba él y estuvimos hablando de aquella época y me decía, dice, Pepe, yo llegué aquí y me hablaron de ti, tal, pero hostia, cuando te vi, luego cómo empezamos todo, recordamos el primer partido que fuimos a Mallorca, ganamos 0-2 y ya empiezas, y la verdad que fue la mejor temporada que he vivido yo aquí, ¿no? Fíjate que en segunda hemos hecho muy buenas temporadas, ¿eh? Pero es verdad que estar 30 partidos sin perder y después del año que veníamos, ¿no? Solo 5 goles en los primeros 24 partidos. Es que es algo fuerte. Sí, no, al final esa temporada, pues mira, pues porque ahora con Primera Ref sí que sube el primero directo, pero Exacto. muy Muy injusto injusto, que ese muy equipo no injusto, subiera de categoría. muy injusto. Yo recuerdo partidos que a veces cuando coincido con algún compañero de entonces lo hablábamos. Nosotros hemos llegado a ganar en Alicante contra el Alicante, que entonces tenía un equipazo también, 0-1, pero es que ellos no pasaban del medio campo y pedían la hora y les estabas ganando 0-1. O sea, eras un equipo muy antipático, muy pesado y bueno, pues fue un año muy bonito y que recordamos todos cuando nos juntamos o cuando nos vemos con mucho cariño. Hacías pareja con Miguel, ¿no? Miguel Figueira, sí, señor. Aún de vez en cuando nos vemos y hablamos, sí, señor. Esa temporada juegas 3.336 minutos, 38 partidos, prácticamente Sí, todo, vamos. sí, sí, prácticamente todo. Si descanso alguno porque íbamos tan sobrados que recuerdo algún partido de José Luis de otra de decirnos, hoy descansas tú porque pues eso, quería llegar sin tarjetas, quería tal, pues,
tenías esa opción de que llevabas tantos puntos que te podías descansar, vamos, no... Al final, vosotros mismos esa temporada, como entiendo que, bueno, empezáis bien, obviamente, empezamos ganando 0-2, pero a medida que van pasando las semanas y los meses y te plantas en enero, febrero, casi sin haber perdido, bueno, casi no, sin haber perdido, te hace todavía querértelo más todavía, ¿no? Sí, 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 por eso te digo, la misma confianza que tú tenías eran las que los otros equipos cuando jugaban contra ti pues no tenían, ¿no? Pero es verdad que sí, llega un momento que dices, "Hostia, pero es que, y a veces, es verdad que a veces incluso no hacías nada y ganabas, o pues estás en eso, La en rueda esas de esto que sí, dices, sí. ¿cómo puede ser? O 0-0, ¿vale? O recuerdo un partido en Burgos que me parece a las 7 de la tarde que se jugaba entonces los viernes, que hacía un frío allí, de un madre mía, aquí 0-0, pero es que no pasó nada, pero bueno, pero siempre rascabas algo, no hacías nada, pero rascabas. Y no te marcaban No también, te que marcaban, sí, sí, eso era, es verdad, aquí sufrían mucho para marcarnos goles. y luego pues el palo de contra el Ciudad de Murcia, que fue... Sí, como tú dices, al final te juegas la temporada así, lo sabíamos, nosotros cuando tal, que el rival cuando el sorteo era ese, y bueno, allí un poco todos sabemos cómo fue aquello y complicado allí. Yo era joven y cuando nos ganan allí, uf, Que además puede ser que era la liguilla, ¿no? Aquella, y tuvimos bola de partido, puede ser aquí para... sí, jugamos aquí contra ellos, Fue 0-0, ¿no? 0-0, y allí con el empate nos valía, pero nos ganaron 3-1, creo, Sí, 3-1 recordar. creo que fue. Claro que nos fue 2000 o 3000 la imagen aquella de la Sí, grada que no llena de les gente daban del de Castellón. beber. Sí, sí. Sí, sí. Aquello es, sí, sí. Se pasa mal, pero bueno, es lo mismo, cosas de fútbol. Tiene que subir uno, pues bueno, No tocó ese no año. tocó, no Ni tocó. al siguiente, que Ni al renovó siguiente. Oltra, que parecía que igual, pues dices, proyecto sólido, un año primero sensacional. ¿Qué sucede ese año? Tenemos un buen equipo también, ¿no? Es verdad que no con esa superioridad que teníamos el primer año, pero vamos, siempre estamos en sitios de playoff. Yo ese año lo paso mal también porque no sé si en febrero me lesiono, una lesión que nunca he tenido nada así de rodillas ni nada grave, pero sí que es verdad que ahí tuve una lesión grave en Mataró, lesión muscular y febrero y no volví a jugar hasta el playoff. O sea que es ahí, por esa parte yo personal lo pasé mal y nosotros, bueno, no sé si nos metemos cuartos, terceros al final, pero bueno, también veíamos que oye, el año pasado habíamos entrado primeros, no habíamos subido, puede pasar cualquier cosa. Estaba el Sevilla B Fue el de de Ramos, Puerta Ramos, y Navas, ¿no? Navas, Sí, Puertas, sí. un equipazo, Atlético de Madrid y ¿Baracaldo era el otro? y el Ferrol. Ah, el Ferrol, sí. Y sube el Ferrol. Pues Bueno, es lo que dicen ahora, que el sexto en los últimos En exacto. años, segunda, sí. Pero segunda... bueno, por lo menos ya eran 2 años que tú ya estabas en zonas de playoff y habías jugado el playoff, que veníamos de 10, 11 temporadas, o 8 o 9 que ni lo rozabas. Entonces, Se bueno, ilusiona a ya, la gente. exacto, y ya estás dentro de esos 4 que algún día dices, algún día tocará. Claro, sí, lo típico que antes de subir tienes que llamar a la Claro, puerta. algún día tocará y bueno, tocó el año siguiente, que yo no estaba, Tocó pero cuando te fuiste tú. ¿Tú crees sí, que sí, eso sí. cómo puede ser? Bueno, pues también, pues a lo mejor, ¿no? Sí, a lo mejor hubiera estado y no hubiéramos subido, Lo pues oye, puede disfrutaste ser. luego también. Sí, 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 además el último partido estuve yo aquí, o sea que lo disfruté como cualquiera, vamos. Bueno, Te vas libre al Barça. ¿Qué tal la experiencia? Imagino que Muy una bien, locura, ¿no? sí, sí, muy bien, ¿no? Yo llego Barça B, pero es verdad que la primera semana, 8, 9 jugadores del Barça B, vamos con el primer equipo, a un stage en Peralada. Y luego la semana siguiente ya que vienen, no sé si habría Mundial o Eurocopa o algo así, que ya vienen todos. Solo hay 2 que viajamos al estas de China, Japón y Corea, que somos Messi y yo. Entonces, pues, claro, Pues es claro, una experiencia, si lo cuentas así, no wow, suena... es una experiencia pues muy bonita. Evidentemente estás 15 días en Japón, China y con esa gente y la verdad que es el fútbol desde de otro prisma, ¿no? Cuando llegas al aeropuerto y no pasas por pues todas esas cosas Claro, sí, sí. pues eso es diferente y muy bonito también, ¿no? Bueno, pero luego es una experiencia también, entrené mucho con el primer equipo, la verdad que es una experiencia bonita.
¿Cómo es que sales del Castellón remontando un poquito atrás? Porque veías que era momento igual de Sí, intentar, sí, intentarlo. veía que era una experiencia bonita, era una buena oferta, era un buen sitio y me la jugué, ¿no? Sí, es verdad que entonces entró Fernando, creo, y me quisieron renovar, pero bueno, al final tienes que el fútbol lleva hoy aquí, probar no es un sitio para decir que no. Entonces, sí, probamos y muy contento, ¿eh? Al final ese año coincides en el mismo grupo que el Castellón, en la 2004-2005, y vienes a jugar aquí el partido ese que fue 0-1, 0-1, sí, Jornada sí. 3 de con Liga, o Messi sea, también. Sí, no te dio prontito. tiempo ni a Nada, echarlo de nada, menos. no, no, la verdad que no. Sí, sí, ganamos 0-1, sí, estaba Messi, jugó, pero no sé, marcó Oriol, creo. Sí, sí, sí. El Riera puede ser, Oriol sí. Riera, sí, sí, correcto. Estaba Verdú también, vimos ayer Sí, vimos la foto Sí, del 11 y sí, está sí, estaba Verdú, Oriol Riera, Damián Bella también, que Damià estaba Bella, correcto. Messi, que llamó Igual la jugaría atención. Rodri también, que fue un central lateral que estuvo también en el Depor. Sí. Teníamos buen equipo, pero yo tendría 22 años o algo así, era el mayor. de los Luego mayores, Arnau. claro. Arnau y yo, que era el capitán, y todos los demás eran gente muy joven. Messi tenía 16 años, yo creo. Era gente joven, pues, pero bueno, al final es un club que genera eso, no, jugadores, no, Ya le, no mira Zona por de resultados. preguntas ya. sí, sí, bueno, ya le notabas a Messi Sí, eso. sí, eso me lo pregunta hasta mi hijo, y papá, y pues sí, yo, la verdad que yo llegué allí sin conocerlo, ¿eh? Pero en el primer stage ya me di cuenta y dije, hostia, y algún compañero que había jugado contra él y lo conocía, dije, oye, dice, no, ya, cuando yo llegué ya había jugado un amistoso con el primer equipo. Y dice, no, esto, además me di cuenta por una jugada que me vino muy rápido, me hice como un autopase y digo, llego fácil. Y hostia, el niño se dio la vuelta, vamos, Lo hizo le todo, dio ¿no? todo, digo, madre mía, esto. Y entonces pregunté y ya sí, se veía. De hecho, el entrenador con 16 años tenía, o 16 o 17, nos decía a todo el equipo, a ver, si tenéis problemas y no sabéis qué hacer, pasársela a Leo. Ese era El resumen, ¿no? el resumen, de si no sabéis lo que hacer, pues se la pasáis a Leo y a ver qué hace. Pues sí, pues Buena ahí eran solución. Sí, sí, no, 16 años, sí. no le ha ido mal a los equipos No, que ha hecho no. eso. Bueno, y no sé, ese equipo, me imagino que Messi progresa también con la temporada. ¿Y qué tal ese año? Ese año nosotros, el Barça B hace temporada normal, media tabla, tal. Leo compaginaba también. Leo y yo y dos o tres jugadores entrenábamos muchos con el primer equipo y él es cuando da el paso ya a mitad de esa temporada, me empieza a jugar ya con el primer equipo. Y alguna vez acaba con nosotros, pero ya prácticamente acaba con el primer equipo. Sí, sí. Pasaste tiempo con él, me imagino, ahí. Sí, 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 Eso era un es. chico muy tímido, entonces ya era un chico muy tímido, de hecho nos juntábamos 5 o 6 compañeros más veteranos que todos los jueves íbamos a comer y nos lo llevábamos a todos los argentinos de Barcelona, sí, era 16 años, era un niño, ¿no? Al final, has dicho que hiciste con él el States, que luego también subías mucho a entrenar en el primer equipo. A mí lo que me llamaba, bueno, lo que recuerdo de aquel Barça sobre todo es Ronaldinho. Cómo era tener que también, Era, bueno, también estaba era- Deco y había mucha sí, más no, gente, había pero Eto'o jugadores de también. mucho nivel, pero es verdad que Ronaldinho entonces era pues, la máxima figura, ¿no? Y yo cuento muchas veces anécdotas que como nosotros cuando estábamos en Japón nos dijeron que nos cerraban un centro comercial para nosotros y tal, y que podíamos ir a comprar, ¿va? Y yo recuerdo que dijo, yo no voy, porque a mí si no me pagan por ir, pues claro, es que era un tío que era toda la imagen, o ya. sea, era toda la imagen y él dice, yo voy a ir allí, se van a hacer fotos, tal, van a hacer propaganda y a mí no, yo no voy, y no fue. O sea, era todo. Cuando ibas a Japón, a China, pues era la imagen de todo, de todo el Barça, de todo, y cómo se tomaba el fútbol. O sea, era pues, cuando el profesionalismo estaba Puyol también, que tuvo aquello era, y pues te llegaba ahí una Coca-Cola antes de salir, lo que sea, pero es Ya, que luego le dabas el balón ya. y era magia, ¿no? No sé si ese Era- año, no sé si fue ese 2005 o el 2006 es cuando gana el Balón de Oro. Sí, 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 yo creo que fue el año siguiente, pero sí, estaba a un nivel por encima de todos, ¿no? ¿Alguna visita nocturna con Ronaldinho que confesar? No, 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 yo era, para eso era un chico tranquilito, pero vamos, era... A ver, eso son anécdotas Eso no, 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 para no. siempre. Sí, sí, pero no, 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 yo en salir y eso no, y además
ya te digo, esos eran no sé dónde irían, También eran pero esos rangos de vestuario que, bueno, sí, llegabas tú del filial, sí, ibas con cautela exacto. y Yo estos eran dioses era prácticamente. tranquilito, pero era gente normal. Al final son gente normal. Es verdad que los ves de fuera y dices, pero era un tío normal, muy cariñoso encima que hablaba, que sí, 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 era gente normal, ¿no? Es de las cosas que más llama la atención cuando ves un vestuario así o entras en un club así, que al final es gente normal. No hay ningún monstruo ni nada y se portan muy bien. También estaba Puyol por ahí. Sí, bueno, Sí, claro, sí, sí, referente era también, entiendo, ¿no? todo, sí, sí, todo profesionalismo. Yo que he visto a ese entrenando, cómo entrenaba, cómo todo, te llamaba la atención. Que decías también, entiendo, estaba Rafa Márquez también de central Sí, ahí. se lesiona Rafa Márquez, es un año que hay muchas lesiones de rodilla y está Oleguer también, Fernando Navarro, esos eran los centrales que habían. Sí, sí. No ¿Viviste, llega... Bueno, perdona, perdona. ¿Viviste en la Masía? No, ya tenía 22 años, me voy con un compañero que jugaba aquí conmigo, que ficha por la Gramenet, y vivíamos donde está ahora la ciudad deportiva del Barça. Pero entonces no estaba. Antes entrenábamos en el Mini. Sí, 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 Ujú. en el Johan. Sí. Sí, sí. Sí. No llegas a debutar, te quedas ahí, Voy vas dos, convocado en voy Champions también. convocado en Champions, voy convocado en la Liga y amistosos juego, pero no llego a debutar. Cuando más cerca estoy, me lesiono también. Sí, porque se lesiona también Rafa Márquez y entonces ya, en teoría, esa semana iba a pasar totalmente primer equipo y yo en un partido contra el Huesca en casa nuestra me lesiono, me rompo el isquio y estoy 4 semanas y ya se enfría la cosa. Pero sí, 2 veces convocado y partidos amistosos en Francia y eso sí, sí, juego. Al final, Barcelona no está muy lejos, pero es tu primera experiencia fuera Fuera. de casa. ¿Cómo Mm. lo viviste, estar lejos de Castellón? Bien, bueno, al final estaba cerca, yo los fines de semana normalmente venía, o sea que, bueno, se puede llevar bien. Ya te digo, vivía con un compañero mío que había estado aquí 2 años conmigo, ya te digo, cada 2 fines de semana venía seguro. Estaba también Paco Montañés, que es de Castellón, y entonces él me lo traía en coche porque era más joven. Sí, bueno, lo llevé bien, se pasa rápido, al final entras en el bucle ese de entrenar, de jugar y tal, y no te da tiempo a nada. Y esa época que volvías a Castellón y eras ya el del Barça. Sí, 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 pero bueno, yo al final soy de aquí, también te preguntaban, porque es verdad pero cuando estás ahí no le das la importancia que a lo mejor desde fuera la gente ve, gusta, has estado con Messi, pues claro, estás ahí dentro y no le das esa importancia. Bueno, pues estoy, pero no, Es un compañero. un compañero más, ¿no? Claro. Ujú. ¿Y cómo ves tú esa temporada del Castellón desde Barcelona? Porque al final es una temporada también muy regular, creo que hay tres Sí, entrenadores, al sí, que final al final se entra de cambian, rebote entra al... Álvaro, entran de Sí, sí. rebote, pues lo que hemos hablado antes, dices, Es que entras de rebote, pero ¿y si...? Y yo creo que ese año ya cambian, ya no hay liguilla, ¿no? Diría que fue contra Dos la Universidad de Las eliminatorias Palmas la primera y la segunda contra el contra Zamora. Zamora, sí, sí. Claro, entonces ahí ya cambian, ya es un poco más ahí a cara de perro y estando Castalla por medio, pues siempre es factible, ¿no? Pero ya está, por un gol, todo muy justo, pero bueno, ya era hora también. Y bueno, y terminas en el Barça, ¿firmaste un año allí? Firmé 2 años, lo que pasa que yo luego ya empezaba con 23, 24 años, entonces pasaba que si con 24 años no te pueden hacer, o sea, no puedes compaginar filial con primer equipo. Entonces yo ya veía que ellos querían que siguiera, pero querían que siguiera para Al filial. el filial otro año en segunda B, a mí ya no me apetecía, tenía más opciones, tenía opciones de segunda división mejores económicamente que esta, pero bueno, al final te hace mucha ilusión, claro, venir a casa después de tanto tiempo en segunda y decidí venir a casa. Sí, al final esa primera temporada, tu debut también en Mi segunda debut, división. mi debut en segunda y empezamos, como sabéis, con mucho sufrimiento, que parecía, pero bueno, al final es una temporada de aprender y hostia, después de pasarlo tan mal, estar tan abajo, reaccionar como reaccionó
el equipo, el club y la afición y todo, pues te dio luego ese pozo para los años siguientes que fueron buenos. La segunda vuelta, ¿no? Con que hablamos con Tavares, que él llega a mitad, que Sí, llega llega Aurelio Aurelio, también. llega tal, llega también éramos mucha gente nueva, pues al final el equipo se empieza a hacer y es verdad que los refuerzos de diciembre nos dan mucha energía y con Pepe Moré y a coger la racha esa que era difícil también ganarnos y sacábamos puntos de cualquier lado. Le preguntamos a José, a Tavares, que por su mejor momento en el Castellón y nos dijo que fue esa victoria contra el Castilla y en Madrid, que mete los 2 goles. Los dos goles. Al final es el momento, ¿no? Que se consigue casi matemáticamente la Sí, salvación. sí, pero bueno, ese es el momento, pero ya lo veías intuyendo, ¿no? Ganas en sitios así que sacas esos 3 puntos que ya ves y dices, uy, uy, y te acercas, y bueno, él se da que es ese momento el que suman los 3 puntos, pero se veía un crecimiento un estado de ánimo dentro de todo que antes o después lo íbamos a conseguir. ¿Qué tal el Huracán? Bien, hombre, José, yo tengo también buena relación con él y siempre ha sido un tío que vino y nos ayudó mucho, un jugador diferente, ¿no? Porque al final era un tío que cuando vino aquí sorprendió, porque lo veías, era un tío pesado, pero se movía bien, le pegaba bien con la zurda también, era muy duro, ¿no? Era un jugador que cuando lo sacabas y se pegaba con los defensas, padecían, ¿eh? Yo cuando entrenábamos, sí, solo con chafarte te hacía un desgraciado. Pero sí, sí, era un tío fuerte y que en el momento que vino nos vino muy bien. Te cuesta un poco no entrar al principio ese primer año, pero te acabas afianzando pareja con Ángel, con De Albert, y Sí, bueno, jugáis bastantes temporadas, 2 o 3 temporadas juntos, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, el primer año empiezo jugando, luego entra Pepe Moré, viene Aurelio y me empieza a costar. Juego alguno partido, pero acabo prácticamente jugando poquito. Pero el segundo, sí, casi con Ángel ya todo los 3 años siguientes. Sí, Hasta que sí. bueno, él se va Él se va y yo me voy, y tú también también el mismo nos año. vamos, Claro. ese año nos vamos muchos, sí, 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 sí. ese año nos vamos mucho. ¿Qué tal el de Albert también? Que bueno, que vaya carrera ha Ya, hecho, ¿no? sí, 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 yo lo conozco mucho, además ya te digo, coincidíamos en la escuela, en el Bobalar y muy bien, ¿no? Un tío que también muy concentrado, que ha sabido vivir muy bien y muy centrado joder, ha hecho una carrera más que importante, ¿no? Y bueno, como al final el primer año en segunda se lucha por la salvación, también lo hablamos con Tavares, pero al final ese último año que dices que os vais y el anterior, si hubiera Son muy habido lo buenos. de El último playoff, empujón lo hubiéramos jugado así, yo se lo cuento a mi hijo, fueron 2 años muy buenos, los 2 últimos años míos aquí en segunda, y lo hablo mucho con compañeros que teníamos, que en casa ganábamos, es que ganábamos muy fácil, también éramos un equipo que les costaba mucho meternos goles, y venía cualquier equipo aquí, venía a sufrir. Te decían, hostia, es que este campo, entre que parece que resbalas, que parece que es cuadrado porque es muy ancho, todo eran quejas. Cuando venían todos los equipos, todo eran quejas. Y entonces, cuando todos son quejas, es que tú haces las cosas bien, ¿no? Y fueron 2 años muy buenos, que como tú dices, a lo mejor nos faltó el último empujón de alguna cosa, pero si hubiéramos estado como estamos ahora, hubiéramos jugado playoff, sí, sí. Además, tú eras clave. Sí, sí, sí. Juegas prácticamente todo, con todos los datos de Sí, aquí, pero vamos, más de 2.500 minutos prácticamente esas 3 últimas temporadas que estás. sí. Bueno, metes 3 goles también en las Sí, 6-7, ¿no? sí, 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 sí. No era muy goleador, No, pero bueno, pero bueno, algunos sí, alguno de vez en cuando me caía. Sí, sí que te aquí equivocabas, ¿no? marqué un par de goles chulos, sí, sí. Contra Las Palmas, creo, contra el Lorca, contra el Numancia, sí, sí, sí. No era muy goleador, pero bueno, de vez en cuando me caía alguna. al final de esos 2 años que has dicho que son muy buenos, también has dicho que éramos muy fuertes en Castalia, pero también lejos de casa, recuerdo victorias en Anoeta, Sí, no sé si en en Vigo. Vigo también, En ¿no? Vigo Contra el las Celta. 2 veces que hemos ido, 2 veces que hemos ganado, en Anoeta también. Sí, es verdad, los campos que más que parecías que ibas a sufrir, ganabas, sí, 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 sí. Ya te digo, teníamos a Arana por la banda que hacía mucho, En Sube también. Leo yo el último año también mío nos ayudó mucho, daba mucho en SUE, Mario Rosas. Teníamos buen equipo, ¿eh? Teníamos buen equipo. Pues esa gente que todos esos años estuvo.
Y es la 7-8 la que destaca, ¿no? Un poco por encima de todo. Ahí juegas también muchos partidos, muchos minutos. ¿Qué tal aquel año que, bueno, lo que decimos con el formato actual, pues hubiese jugado un Sí, playoff por lo menos? sí, 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 muy, muy buenos, ¿no? Yo creo que nos ponemos 7, 8, 8, 9, 7, 8 sería, es que Quedamos quintos, ¿no? Creo esa. es la de, teníamos una que acabamos con Pepe Murcia, que no sería 7, 8, también acabamos muy bien, que puede ser que fuera esa, y luego la siguiente empezamos, que fue la de Abel Resino. Sí, esa, La de Abel la que se va, Resino, que la que se acaba Paco va. Herrera, porque Abel Sí, sí, Resino que se se va al va Atlético de al Madrid. Atlético, sí. Sí, sí, Esa es sí. la 8-9. 8-9. Sí, sí. Esa fue 7-8, última, claro. sí, 7-8 muy buena. Viene Pepe Murcia y nos hace reaccionar. Cogemos 5 o 6 partidos muy buenos. Pero es verdad que llega un partido, no sé si es fuera de casa, contra el Jerez, que ahí perdemos y se nos va un poco ya no podíamos ascender. Entonces, bueno, te deshinchas un poquito, pero vamos, temporadón, temporadón. Ese Jerez creo que es el que gana la liga, ¿no? Sí, sí, sí. Queda primero y Y sube. luego el año siguiente empezamos muy bien ya además estamos cuartos, quintos, cuando yo creo que Abel Resino en enero se va al Atlético de Madrid. Viene Paco Herrera y hay un impasse que a lo mejor te cuesta coger y ya pierdes pero también no sé si sextos, ¿eh? O sea que vamos, son 2 temporadas muy, muy, muy buenas, ¿no? Al final has dicho que también Castalia cuando se pasa mal, pero cuando se pasa bien también la parte Es una positiva gozada, es una locura. es una gozada. A mí jugar aquí me encantaba, cuando estabas ahí esperando salía el 11 y sacaban los mosaicos, te encanta. Y más si eres de aquí, ¿no? De aquí sabes que ha venido 100 amigos a verte, otro, vamos. Sí, luego sales del partido, te vas a cenar a cualquier sitio y te ve uno, te ve Sí, otro. sí, 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 sí. Era una gozada y muchos partidos fuera de casa también. A veces cuando vas fuera de casa aún te gusta más, ¿no? Porque al final aquí, pero ibas a lo mejor a Albacete, a Elche y veías todo aquello, a Tarragona. Me acuerdo ir en segunda vez a Tarragona y 1.200 de Castellón. Es gente. Y los ves y dices, hostia, aquel, Sí, aquel, sí, aquel. claro, claro. Y Sí, lo sí. vas O sea, fichando. que muchas veces, o sea, en casa te gusta mucho jugar, pero algún desplazamiento de esos que ves masivo y eso, aún te da más, Sí, Sí, más sí. te ánimo. ilusiona Sí, más. sí. Bueno, y esa 8-9 es la que empieza Abel. El equipo se diluye, ¿no? Un poco con el cambio, lo que has comentado Sí, ahora. nos costó ahí, yo creo que hubo ahí 3, 4 partidos, al final para estar arriba no puedes perder ese de esto, pero luego es verdad que viene para correr y yo creo que empezamos a sacar también buenos resultados, pero ya no nos da para estar ahí arriba, para pelear por el ascenso, ¿no? Era un año muy, muy bonito y muy bueno, ¿eh? Pero ya te digo, esa cosita que te hace falta para quedar entre los 3 primeros que era entonces, No no iba nos para dio. tanto. Claro, es que además, no sé si ese año fue también, pero es que en aquella segunda división estaba Celta, Real Sociedad, el Betis también un año Sí, 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 que ascendió. sí, sí. Habían equipos Habían que, equipos muy, Cádiz, que muy están, muchos fuertes. están en primera Sí, división. sí, sí, habían equipos duros, fuertes, pero bueno, ahí estábamos nosotros también. Sí, sí. ¿Qué sucede al final de esa 2008-2009? Que es la gran desbandada, que es el principio del El fin, ¿no? principio del fin, sí, es verdad. Yo creo que yo ya renuevo el año anterior, también tenía opciones mucho mejores económicamente que estas y algún compañero también, pero tenías un buen equipo y te la juegas para ver si este año salía y salía la de esto de ascender, ¿no? Pero es verdad que luego ahí ya hay un poco de movimiento, ya empiezas a ver que van a salir gente importante y ya yo tenía la opción también, hay un momento en que yo tenía otro año más de contrato, pero yo la verdad es que mi renovación la había hablado, que si me salía una de superior categoría pues, o una de esto importante me podría marchar. Al final me voy al Recre, que es segunda división recién descendido. Tuve la opción de ir al Tenerife con Oltra, que estaba en primera división, pero bueno, al final no surge y me voy al Recre. De ahí hay una desbandada que la verdad que no sé si sale Ángel, sale López Garay, sale Mario Rosas, Arana, sale Arana. Ansúe, que estaba Tavares cedido. estaba lesionado Sí, sí, ya. Se sí. queda, creo que Ulloa y Se queda poco Ulloa más. y Rafita, Y que Rafita, sí. eran los jugadores así un poco más. Pero es muchos jugadores importantes para aguantar una temporada, ¿no?
¿Veía venir igual un poco esa decadencia? ¿O cómo lo veías tú? A ver, no sabes nunca, ¿no? Pero es verdad que cuando salen jugadores tan importantes y tantos, porque tú te puedes, 2, 3 te puedes quitar, pero 6 Ya, es importantes, complicado. titulares de tiempo tras... Y importantes dentro del vestuario, no solo fuera. Dentro del vestuario eran jugadores importantes. También sale Xavi Oliva, que dentro del vestuario también era un tío importante. Demasiados. Sí, porque se hizo un muy buen grupo, ¿no? Porque Sí, hubo sí, gente sí. que en esos 5 años unos entran, otros salen, se van Sí, cambiando piezas, pero pero hay varios fijos, tú hay eres uno varios de ellos. fijos que pues al final éramos los capitanes, el Xavi Oliva, Ángel, yo, claro, son gente que encima eres de aquí, has vivido, sabes, metes a la gente en lo que es esto, ¿no? No solo en el campo, sino que fuera del campo se ve que se ha ido gente importante, ¿no? Claro, al final también es verdad que sale mucha gente, pero bueno, muchos de ellos se van a primera división, lo que denota lo bien que lo habéis hecho esas últimas temporadas, ¿no? Porque Arana se Sí, va al Racing, sí, sí, Xavi sí. al final se Se va va al en primera al Villarreal, sí, Villarreal. sí. Y los que se van a segunda vamos, de equipos muy importantes e incluso pagando, por mí pagaron, ¿no? Entonces, claro, 200.000 euros, es sí, verdad. sí. Entonces, mm, te vas a equipos de segunda, pero equipos importantes. Yo te quería preguntar también por algo que lo has nombrado, por Xavi Oliva, porque al final es un portero muy histórico aquí en el club y que cómo era tu relación con él. Al final has jugado muchas temporadas con él, Muy buena, muy buena. Yo coincidí con él también en las 4, bueno, no las 4, en pero segunda las B, ¿no? 2 en segunda Sí, B sí. con él. Y de hecho él ahora, bueno, ahora está fuera porque está entrenando, creo, pero él vive en Benicàssim y a veces nos vemos. Y sí, yo tengo muy buena relación con él. Es un tío que ha sido un peso muy, muy grande aquí, ¿no? Pues las 2 temporadas de primera y segunda B fue espectacular, ¿no? Y luego encima es un tío que ha tenido mucho peso y no solo en el campo, ¿no? También en el vestuario, sí, sí. Me llevo muy bien con él, ¿eh? He disputado muchas temporadas también en segunda. Un poco como jugador, como profesional del fútbol, ¿cómo percibías, ibas percibiendo cambios de profesionalismo poco a poco, progresivamente? Pues ya a nivel económico me imagino que el control financiero, igual se implantan los sueldos mínimos en esta etapa. Sí, sí, yo salgo a Huelva y lo que ves en Huelva, ellos acaban de descender de primera división, es un club histórico y había entonces económicamente era muy fuerte, pero por ejemplo el segundo año entra en ERE, claro, y ahí ya, es que ahí pillas los años esos que empieza a haber más control, sí, sí, y de hecho yo salgo del Recre porque entran unos administradores concursales y dicen el que cobre más de esto, fuera. Y yo salgo, llego a un acuerdo con ellos y me voy al Hércules, que también estaba con administradores. O sea, pero Empezaste bueno, que ahí. para nosotros al final a lo mejor no había el dispendio que había, "Ay, pero si hay un administrador, el día uno cobrabas, cuando antes, entonces, mejor, la verdad que ahora, bueno, ahora no sé cómo estará, pero en esa época yo acabé y era mucho más controlado que cuando empecé. Cuando empecé aquí podía pasar cualquier cosa. Podías estarte 3 meses sin cobrar Y un día llegar un Sí, tipo y sí, decirte, sí, sí, mira, sí. Entonces, por ese lado, el cambio ese, la verdad que es para bien de los jugadores, ¿no? y a nivel físico, de exigencia, también de nutrición y tal, empieza ya a ver Sí, cómo... bueno, yo siempre lo he visto bastante profesional, pero es verdad que cada vez vas viendo, ya no que sean más profesionales, sino jugadores más físicamente más fuertes y menos lo que veías, que siempre veías jugadores, hostia, este es diferente, hostia, ahora es complicado ver eso, ahora ves todo tíos fuertes, tal, aquí viene el Mirandés y son todos... Y a poco ves que juega un fútbol diferente, pero bueno, pues es a lo que nos lleva, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso te vas al Recre en esa 2009-2010, primera temporada en segunda división fuera del Castellón. Vienes de un recién descendido, entiendo que la exigencia también, allí la gente también aprieta mucho en el nuevo colombino. Mucho, Y mucho, bueno, ¿qué porque tal? son el decano, Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Y era un año pues igual que iban con una expectativa muy, muy fuerte, ¿no? Y jugadores, muchos de primera división, que han descendido pero siguen, jugadores importantes y pues lo que pasa es que es una categoría complicada.
Es una categoría complicada, hasta el Betis, hay equipos importantes y no empiezas y no acabas de estar arriba del todo. Estamos en media tabla, sin media tabla arriba, pero no te da para luchar para el eso, por lo que sea, y es un año complicado. No había playoff aún tampoco, ¿no? No, entonces ellos se la juegan con los fichajes que hacen a ascender o tal, no se asciende y entonces es cuando viene el problema económico gordo. Claro, que antes, ahora está la ayuda esa, que cuando tú bajas tienes una ayuda, antes no. Entonces, claro, se la juegan, los clubes se la juegan, aguantan a jugadores que no pueden aguantar y te la juegas, pues si ascendes bien y si no, pues ruina. ¿Quién había por allí así destacado? Estaba Jesús Vázquez, Javi Fuego, Adrián Colunga, eran jugadores buenos, muy buenos. De trayectoria en primera división. Sí, de primera división, muy buenos, sí. Y que se respira allí en el Decano, porque ahora lo vemos en una etapa ahora difícil. Sí, ahora está difícil, pero entonces había venido de la época de Marcelino, de ganar al Madrid 0-3, de Uche, de tal, venían de vivir sus mejores momentos de muchos años atrás y allí se respira mucho fútbol. Es verdad que el Decano pues con eso juega mucho y el club absorbe mucho, ¿no? De hecho, si ese club no ha desaparecido es porque detrás lleva todo porque con la deuda que tiene, lo más normal del mundo es que hubiera desaparecido. Pero al final hay detrás toda una ciudad, hay detrás un ayuntamiento que no puede dejar morir ese club, ¿no? Y en eso están, a ver si tiran para arriba, pero fue un equipo que por nombres era un equipazo, pero bueno, son cosas que pasan en la segunda división. ¿Llegas a estar 2 o 3 años allí? 2 años, y el tercero, ya te digo, pasa eso. Yo tenía 4 años firmados, o sea, me quedaban 2 años. Pero bueno, pasa eso, te dicen eso, llegas a un acuerdo, me voy al Hércules, recién descendido también. Es más cerca de casa también, pues es una oportunidad muy buena. Eso te voy a decir que es la primera vez que sí que te vas lejos de casa, porque Huelva está muy lejos. Huelva está muy lejos y además tengo una hija. Mi mujer es de aquí, de Castellón, y mi mujer estaba embarazada y nace en octubre de cuando yo me voy a Huelva. Nace aquí en Castellón, pero a los 10 días, 15, está en Huelva y allí sí que para venir... No era eso, no era Barcelona. Vienes en Navidad y ya está. Y en verano, sí, son 8 horas de coche, una cosa así, es pesado, pero bueno. Pero sí, es una ciudad donde se vive muy bien, ¿eh? Se vive Andalucía y allí se vive bien. Sí, no, yo recuerdo el año que jugamos allí en Primera Ref en el Nuevo Colombino. Me chocó mucho el hecho de allí ganamos 0-3 el año del ascenso a segunda, en la 23-24, y la afición despidió al equipo aplaudiendo. Y lo puse en redes sociales y me acuerdo que mucha gente de Huelva... me chocó mucho ver que la gente Sí, pasaba eso. lo han pasado mal también, entonces ellos ven ahora un poco diferente todo, pero ya te digo, pues allí te paseas, te conoce todo el mundo, son muy abiertos, te hablan, te dicen, sí, es una ciudad que vive el fútbol y que la verdad que me gustaría que mejorara la cosa, ¿no? ¿Y cómo era lidiar con la parte fea del fútbol? La de los administradores, la de los juicios, la de eso. Complicado, eso te genera un poco desde fuera, claro, llega la primera vez, porque ahora pues lo ves y dices, hostia, pues igual Medina está bien, pero en el momento en que pasa todo eso, lo pasas mal, porque dices, hostia, ¿qué va a pasar aquí? No voy a cobrar, ¿sabes? Es verdad que al final nosotros tenemos un poder. Nosotros ahí venía AFE y te decía, no os preocupéis porque... Y entonces tienes ese respaldo de que si pasa algo, pues AFE responderá, pero aún así estás... Sí, porque no lo acabas de ver, pero bueno, es verdad que ahí ves, en vez de ver presidentes, ves administradores por ahí revoloteando, que no saben de fútbol, que al final no saben de fútbol. O sea, ¿a mí qué me dices? Pam, pam y pam. Y ya está. Al final no vives el descenso segunda B, ¿no? No, yo el año que me marcho estamos en segunda, media tabla, pero en segunda. Sí. Ningún ascenso ni ningún descenso en tu trayectoria. No. Curioso eso. Sí.
que yo soy un tío muy... Sí, muy neutro, ¿eh? Sí, Siempre sí. línea, Es verdad, es línea verdad. recta. Yo lo pensaba, primero pensaba para mal, digo, joder, que no ascenderé nunca, pero luego cuando me fui ya también, que estuve a punto de ascender en el Alavés, dije, hostia, Casi. bueno, por lo menos no he descendido. Salvas la quema y luego, pues, lo que dices, Hércules. Hércules. También, pues me pasa lo mismo. El primer año llegamos una tranquilidad y un equipazo también recién descendido. Yo te diría que el mejor equipo que he estado. ¿Estaba Valdez aún? Lo vendemos, se vende, pero está Abel Aguilar, está Tote, jugadores de un nivel, vamos, es Diego Rivas, bueno, tenemos un equipo. Paco Peña estaría, ¿no? Paco Peña, correcto, Paco Peña, Samu, estaba de central también, Juanra de lateral derecho, Diego Rivas, Juanmi Callejón, David Aganzo, lo que pasa que Aganzo estaba lesionado, ¿Del Ibar sí que estaba o ya se había Del marchado? Ibasic se había marchado. Y tenemos un equipazo, jugamos playoff de ascenso, ahí ya hay Ya playoff. hay playoff ahí. Nos elimina el Alcorcón empatando 1-1 y 0-0, pero ya te digo, ahí tenemos un equipo muy, muy bueno, muy bueno. Sí, ahí lo juego todo. Sí, ahí lo juego todo. Y la temporada siguiente vuelve a pasar más ruina económica y hay mucho más control. De hecho, yo me acuerdo estar en pretemporada y ser 13 jugadores, esto que no te dejan firmar, de que no tal, y empieza todo un poco. Salvamos el año también como podemos, que acaba Quique Hernández de entrenador. Sí, salvamos el año también con, al final se hace buen equipo y salvas el año en una categoría que es complicada, pero otro año más de ruina, aún más. O sea, y ahí ya lo mismo que me pasa en Huelva, lo mismo. Los que cobren más de esto, aquí vamos a tener jugadores de el mínimo, 80.000. De hecho, el año siguiente el Hércules baja. Yo me marcho al Alavés. Allí en Alicante entiendo que estás muchísimo más cerca de la familia que en Huelva, que vendrías mucho más, que al final la forma de vivir es prácticamente la misma que Alicante es aquí. una ciudad espectacular. De hecho, yo luego del Alavés me voy a jugar al Eldense en segunda vez porque me quería quedar allí a vivir en Alicante. De hecho, mi mujer está también muy bien, estamos muy cómodos, tenemos amigos, es una ciudad espectacular, se vive muy bien y la verdad que era una de las posibilidades de quedarnos allí a vivir, pero bueno, al final por cosas pues te vienes a casa y ya está. Pero es verdad que como club es un poco complicado, ¿no? Al final está Enrique Ortiz allí, es un club. Tiene una situación complicada. Es una situación complicada cuando es un club con una ciudad y un campo y un todo que lo tendría súper fácil. O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, no es lo mismo fichar si tú eres el Hércules o el Castellón que si eres el Numancia, con todos mis respetos. Tú eres un jugador de fútbol y dices, hostia, voy a vivir en Soria o voy a vivir en León o voy a vivir en Alicante. Con mi hija de 1 año o 2, Claro. con mi mujer, con la familia. Sí. No, y al final también son ciudades, pues yo qué sé, el Rico Pérez que caben 32.000 personas. Sí, que es un estadio y una ciudad de la leche para tener, pero es verdad que no lo acaban de sacar adelante ni sentir así como club porque al final es un dueño pues peculiar, pero bueno. Si querías estabilidad, pues te vas a Vitoria, ¿no? Me voy a Vitoria, sí, recién ascendido, el Alavés, un club, la verdad que firmó también 2 años, pero es un club que súper serio, ¿no? Ya cuando vas allí te das cuenta de todo lo que hay, ¿no? El dueño era el mismo que el Tau de baloncesto, llegas allí todo, o sea, no era un club que sacaba un dinero, no. Ellos te decían esto, pero eso había el día 1, todo así, ¿no? Y entonces, recién ascendido, lo pasamos mal, ahí yo tuve muchos problemas también, ahí me lesioné de la espalda, que se me cayó un jugador encima y me quedé... Uf, qué Sí. dura, ¿no? Esa lesión. Sí, eso sí, ahí lo pasé mal porque al final la espalda te hacía sentir un poco inútil, porque es que no podías estar ni sentado, entonces lo pasas mal, pero bueno, al final acabo más o menos recuperándome y ayudando al equipo y salvamos el año. Salvamos el año, última jornada, minuto 94, contra el Jaén, 2-3. A la épica, ¿no? Sí, pero además es épica, porque además
el Jaén se la jugaba también, el empate no nos valía en uno de los dos y marcamos nosotros en el 94, una cosa así. Acabas estando solo un año, ¿no? Allí Un año en sí, Mendizorroza. porque el año siguiente, después de todas las lesiones, ellos también me ponen trabas, no sé qué, llegó a un acuerdo y ya te digo, después de vivir en Alicante, tal, allí nace mi segundo hijo, en Vitoria, y ya decidimos con mi mujer venirnos para Alicante. Bueno, se salváis la categoría al final en esa última jornada. Bueno, puede ser que lo más parecido que hubieras vivido a eso fue la 2005-2006 aquí con el Castellón, de estar luchando por un descenso, pero pues la única vez, ¿no? Que llegas jugándote un Sí, descenso a la última jornada. sí, sí, la única vez, y ya te digo yo, nos dábamos por descendidos, pero bueno, pues esas cosas que pasan en el fútbol a veces y que te da alegrías que la verdad que al final yo no soy de allí, pero cuando ves todo eso, has vivido todo el año allí y ves a la gente que también se desplazó y todo, pues, y de hecho el Alavés uno luego aguantó un par de años más en segunda y ascendió en primera. Sí, yo luego tenía mucha relación con el capitán y me dijo, Pepe, es que si hubiéramos descendido en Jaén, Era otra cosa. aquí ya no estaríamos en primera seguro, vamos. Entonces, pues bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y ¿Quién que era se ese dan. capitán? Manu García. Ah, Manu García, claro, sí. Sí, sí, Manu García. Sí, sí, sí. Aún tengo relación con él y muchas veces lo hablamos, porque mi hijo es del Alavés. Bueno, ahora es del Castellón ya más. Me dice, papá, ya soy más del Castellón. Ya lleva más tiempo aquí, Claro, ¿no? ya soy más del Castellón, pero es verdad que lo hice del Alavés porque nació allí y me hacía gracia, pero ahora ya es. Primero soy del Castellón, luego del Alavés. Digo, ¿Qué tal esa conciliación de irte lejos con tu familia, la verdad que tu yo mujer, todo? lo he podido llevar bien porque mi mujer es maestra y entonces siempre ha estado conmigo y no ha tenido problemas de pedir excedencia, de tal, siempre con el trabajo y muy, muy bien. Siempre mi mujer detrás, mis hijos y todo muy bien y con de esto de que luego hemos llegado aquí y tiene su trabajo. O sea, Claro, al final se hace mucho menos duro cuando vas con hombre, con la claro, familia a los sí, sí, sitios y sí. no estás lejos. Yo no podría, no, hay gente que lo hace o que oye, pero yo sin mi mujer y sin mis hijos No lo concibes no porque lo al concibo, final, no, vamos, no sé, a lo mejor, pero no creo, no creo que lo podría llevar. con un mal partido, llegas a casa, estás en Vitoria, estás Sí, solo. sí, sí. O sea, No sé, ya, no. el bajón Mi mujer, sí, sí. puede ser Sí, complicado. ya Este no es. año que te lesiones, que tienes la Sí, espalda mal y demás. además estoy acostumbrado, yo desde los 17, 18 años estoy con mi mujer, que somos del instituto de aquí, y mi vida está acostumbrada a eso. Habrá gente que no sé, que vivirá de otra manera, pero yo lo llevo así, soy feliz así, entonces de otra manera no creo que lo hubiera podido llevar. Bueno, al final, después de ese año en Vitoria, en el País Vasco, vuelves a Alicante otra vez. Entiendo que vives en Alicante En por lo que has Alicante, dicho. sí, 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 Claro. sí. Y en el Dense no coincides con Mario Rosas, ¿no? Sí, Ah, él ¿sí? está de director deportivo. No Ah, pero juega, él, no él de no está, jugador ya, él ya no está está jugando, él retirado. está de director deportivo. No, y coincido con luego jugadores que Aridane, ¿no? Revisé la plantilla y sí, digo, sí. Aridane, yo sabía que iba a jugar en Aridane, el Eldense, pero Aridane y digo, oh, qué va. Sergio Sergio Guardiola, Guardiola, sí, sí. jugadores que luego han jugado en primera división. Sí, 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 sí. Además, muchos años. Pero sí, sí. Segunda B era, ¿no? Segunda B, recién ascendido el Eldense a segunda B y también rozando el palo porque nos salvamos El en play-out, ¿no? playoff, en el playout. Sí, sí. Pero bueno, teníamos un equipo muy justito también por lo mismo. Económicamente te daba para tener 16 jugadores, 17, pero bueno, lo salvamos allí con jugadores de jóvenes. Había una mezcla allí y bueno, se salvó el año y fue un año también, pues mira, que el Eldense a partir de ahí ha llegado a estar en segunda y ahora vuelve a estar en primera red, pero bueno, es un equipo ya que ha hecho un campo mucho más grande, más todo. ¿Jugaste en el viejo del Bicomat o ya era No, nuevo? en el viejo Sería el, era el nuevo ya. sería En el la viejo llegué a primera. jugar con el Castellón B. Claro. Fua. Viejo, vamos. Era Sí, duro, sí, ese campo dicen duro, que era duro. duro. Sí, sí. Me contaré la historia de Aridane, que creo Pero, que era todo porque tenía familia en Elda y él es de Fuerteventura, si no me equivoco, sí, Canario. como Alberto, Sí, sí, sí. sí, como sí. nuestro querido Alberto, y bueno, pues fue allí a probar. O sea, Aridane era un auténtico desconocido y a partir Sí, de ahí se va al Cádiz y luego pues sí, ofreció sí, una sí. Es ración. un tío. Uf, yo me sorprendió porque era muy fuerte. Era un jugador. Era muy jovencito y le faltaban cosas tácticamente y demás, pero era un tío físicamente. Era un portento. El año anterior en tercera, yo lo vi,
y es ¿En una destacada. las uñas? Claro, claro. Claro, En el Luis en el Picor, ¿eh? en el Alcira, contra el Alcira, y destacaba por el pelo, por el Sí, pelo sí. afro. ¿Te acordabas Sí, del sí, pelo sí. afro Sí, sí, sí. del Eldense? Sí, sí, sí. Y os salváis y bueno, Nos salvamos y ya quieren que siga también, pero ya, o sea, es una decisión ya con la mujer de que nos veníamos aquí a vivir, así. Yo me había ido allí ya para el tema para ver dónde íbamos a vivir, ¿no? Jugar a fútbol porque me gusta y tal, pero ya decidimos venirnos aquí y ya no está la opción de ir allí por Ah, eso. Nos ya. quedamos. Vienes al Borriol, Al Borriol. pero claro, juegas contra el Castellón varias veces aquí en el Skyfa de Castalia, pero no te lo hemos preguntado antes, ¿con el Recre juegas aquí también? Con el Recre estoy sancionado, creo. O sea, sí que está, porque yo tengo una foto de mi hija o de mi sobrina que lo estaba cogiendo Zamora y tal, con vestida del Recre, pero yo estoy sancionado. Yo no vengo porque Qué estoy pena, sancionado. Sí, sí. Aquí he jugado con el Barça, ¿El Barça? con el Barça, Con el Borriol. con el Hércules no, y con el Borriol. Con el Hércules no, y con el Alavés tampoco. Ya no estaba. ¿Qué tal ese Borriol? Era muy complicado. Muy complicado. El Palmar, ir a jugar al Palmar. Sí, sí, es que es un campo muy pequeñito, ¿no? Yo voy allí al final porque, bueno, vengo aquí, conozco mis dos mejores amigos, estaban allí como entrenadores porteros y entrenadores y tal, y entonces digo, oye, pues me vengo aquí, juego, me gustaba también jugar a golf, pues oye, vengo y sigo jugando algún año más y ya está. No, tampoco lo concebía como jugar a fútbol, sino... Pero, sí, exacto, ¿no? Y porque es difícil, ¿eh? Un jugador de fútbol, dejarse el fútbol cuesta mucho, ¿eh? Al final es toda tu vida, es todo tu trabajo y no sabes hacer otra cosa. Entonces, bueno, estoy ahí, estoy también 2 o 3 Pero años. jugando mucho, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. mínimo 2000 Y, 2000 minutos todos sí, los sí. años. Y contento, ¿eh? Me lo pasaba muy bien. eh, Te gusta el fútbol al final y vas a los campos y es verdad. Sí, juego aquí un par de veces. De hecho, una de las cosas que peor me sabe también es un El día que... 4-0, ¿no? Sí, que ya Lo he ahí es revisado cuando ves antes y el digo, Caste, que qué pesta le de ganemos 4-0. 4-0 nosotros con el Borriol, que éramos 4 amigos al Castellón. Se pasa mal, ¿eh? Cuando ves a un club así y jugando contra el Paiporta. Hostia. Pero yo iba con el Borriol y ya decía, madre mía, esto, digo, imagínate el Castellón. Pero bueno, son cosas que también nos hacen que saboreamos más esto, ¿no? Que tenemos ahora y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Porque si no, enseguida nos conformamos con que esto es lo normal y no. Venimos de donde De muy venimos, abajo. claro. Sí. Entonces, por lo menos que saborear estas cosas, ¿no? Juegas con Huracán de nuevo. Huracán, sí, 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 con José. Ripo, segundo entrenador del Con primer Ripo, equipo. correcto. El último año yo creo que coincido con Sí, él, sí, que sí. jugó aquí él también. Sí, sí, en sí, Castalia. sí, 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 sí. Él venía del Rafa La Fena. Sí, Que sí, ya ves, de primera o segunda regional, das el salto a tercera. sí, 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 es complicado, pero sí, sí, juego con... Y alguno más que se me olvida de Sí, y estos algunos míticos. exjugadores del Sí, Castellón Sí, que habían terminado, del sí, filial, gente de Castellón del final, sí, gente muchos de del Castellón. filial morían allí porque pues, estabas bien, era de tercera, estábamos Os salváis todos nosotros. los años, creo, Sí, ¿no? bueno, el último año de este El no ya, último, pero el último, porque ya ¿no? deja Sergio de venir y de entonces aquello... Claro, Sergio García. Sergio García, Claro, 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 sí, sí, claro, jugaba, claro. jugaba también, claro. Jugaba, alguna ¿Qué vez tal jugó. Sergio de jugador? Bien, bien, bien. A ver, lo que pasa es que el tío al final, o sea, tenía una zurda buena, jugaba bien. Lo que pasa es que al final es un golfista, o sea, él tampoco, claro, Claro. a ver si me matan aquí en un campo de estos y me joden. La Yometa de Muro. Claro, me juegan un año sin currar, es mucho dinero para él. Sí. Pero sí, sí, bien, bien, un tío muy bien. Además se portaba muy bien con nosotros, venía, entrenaba mucho, bien. Bien, porque ya, Sí, bueno, sí. todo lo que tú has vivido, que ahora haremos un balance general de tu carrera, pero has vivido experiencias, has jugado en el equipo de tu ciudad, que puede que sea lo más bonito, has ganado partidos importantes, y luego pues rematas de nuevo en casa, en el pueblo de al lado, como aquel que dice, pero disfrutando Literalmente. y compitiendo mucho. Sí, 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 disfrutando. Al final estás acostumbrado a competir y te gusta, ¿no? Es verdad que ya te lo tomabas de otra manera, evidentemente. O sea, ya entrenabas solo por la tarde y si un día no podías, pues no ibas a entrenar, vamos, cosas que nunca me había, No las nunca, concebido. nunca me las había concebido, ¿no? Entonces es diferente, pero bueno, llegaba el sábado y competías, que es lo que te gustaba, ¿no? Entonces, Qué guay. me encantaba.
Al final en ese Borriol entiendo que eras uno de los referentes, ¿no? Como allí dentro del vestuario, Sí, bueno, sí, ayer es que era más como un como padre amigos, o un era como amigo, ¿no? amigos, Sí. sí, claro, como un padre, sí, nos reíamos mucho, la verdad que pasamos un par de años, 3 años buenos, con gente que muchos también estaban mucho tiempo y pues, lo pasábamos bien, estaba Y bien. era complicado, lo reitero, porque era muy complicado Sí, Es sí, que sí, el sí. campo era muy pequeño. jugar en Yo Borriol. cuando iba allí me reía mucho porque digo, es que este campo es perfecto para mí. Saques, nuestras mejores jugadas eran Saque saques de de banda, banda, ¿no? Sí, sí. Al lío. corners, hombre, claro, y ya está. Yo creo que todas las Teníamos a veces. Javi Mora que ponía el balón en el segundo palo de saque de banda y ya está. O sea, era nuestra jugada. Pero Sí, sí. bueno, Balón parado, claro. tanto se trabaja. Sí, Sí, sí. sí. No, era muy complicado. De que yo haya ido de aficionado al Palmar, no he visto ganar nunca al Castellón. Sí que ha ganado algún año en tercera, pero de los que yo fui, que todos fueron un par de 1-1 o 0-0. Campo Y complicado. Es que además venía el Castellón, pues como tú has dicho, muchos eran del Castellón B, habían jugado, pues le ponían más ganas aún de lo que, claro, de claro. lo que Pipo nos tocaba. Entonces, contaba, bueno, Sí, ayer sí, mismo ayer. nos contó que en ese partido él recuerda que casi hay un penalti en el tramo final del partido y que él era el he encargado de tirado tirar dos los penaltis. penaltis. Claro, tipo, pues del Castellón, actualmente segundo entrenador, y dices, Sí, sí. encima ese Castellón de la última Acaba temporada subiendo. es el que acaba subiendo, que estaría pues en esa zona alta, y dices, o sea, minuto 90, a ver si le voy a empatar y voy a... No, empatar, a ver si hubiera sido el gol de Me la, voy de a la ir luego victoria. a la plaza de Santa Clara a tomar algo y me van a decir, me van a decir alguna cosa. Sí, sí, Es sí, sí. curioso todo esto. Y con 36 años se finí. ¿Cómo es eso? Porque Ya te digo, llegó un momento que ya los fines de semana, tantos años, ¿no? Pues al final son toda una vida, fines de semana, la familia, tal, pues en algún momento hay que decir que ya está bien, ¿no? Y yo creo que llegó ese momento y sin problemas, ¿no? Yo contento de todo lo que he jugado, es complicado, ¿eh? Para el que, no creo que nadie te lo diga, pero al final pues, llevas esos 16 años jugando a fútbol profesional, es complicado decir hasta aquí y ahora qué hago, ¿sabes? Pero ya tiene que haber un momento, ¿no? que ya también el cuerpo, ¿eh? Porque yo, ya te digo, la espalda siempre la he ido arrastrando, o sea, entonces ya cuesta, y entonces ya cuando cuesta y pasa todo eso, pues dices, ya está bien, que ya los kilómetros ya están bien hechos". Entiendo que como valoración general que decía antes, Kiko, muy contento, ¿no? Al final son 16 años profesionalmente, pero más de 20 desde que empezaste en infantiles, De- 22, 23 años, sí, sí, hasta claro, los viven. 36. Yo siempre lo he dicho, porque muchas veces, como mi mujer es profe, pues algunas veces iba a los coles a hablar con los niños y siempre lo he dicho, ¿no? Fuera o sea, es un esfuerzo muy grande también, ¿eh? El del futbolista. O sea, se ve futbolista, pero se hace un esfuerzo muy grande y no es tan fácil como parece, pero que luego, evidentemente, vale la pena. O sea, es tu trabajo y es tu juego. O sea, trabajas en lo que más te gusta en el mundo y encima bien, bien pagado, bien todo. Pues hostia, ¿qué más? Evidentemente que hay que hacer esfuerzos y que yo he tenido 16 años sin fines de semana o sin fiestas de amigos de tal o vacaciones en julio que todos se van. Evidentemente que yo no lo he tenido, pero que son esfuerzos que se hacen y que valen la pena. ¿cómo es el primer día que dice que la primera semana de julio, que son cuando empiezan todas las pretemporadas, o a mitad ya en tercera, Aún lo pienso, que aún lo pienso. dices, Digo, ahora es que estaría corriendo. ¿y ahora qué hago Ahora con, no. con- con mi vida? Al principio pasa, el primer año, primeros 2 años se pasa complicado porque estás en una de esto que ahora estaría entrenando, pues sin querer, sin pensarlo, pero te cambia todo. Pero ahora ya, de hecho, no lo he hecho ni de menos. Hay gente, compañeros, muchas veces me dicen, oye, apúntate al de veteranos, juega conmigo en veteranos de no sé qué, o en el Castellón. Digo, "Uf, me da una pereza ya, vamos, sí. El fútbol, bastante tengo que mi hijo juega fútbol, que voy los fines de semana a eso y descanso los fines de semana, que al final yo también entiendo a mi mujer, ¿no? Porque al final cuando juegas a ese fútbol, a esos niveles, yo llegaba los jueves y ya desconectaba de mi vida de casa, de tal, entonces
ya pensabas en el partido. Y entonces, ¿y qué te pasa? Y hasta que mi mujer se dio cuenta y dice, ¿qué? ¿El partido? Pues sí, ya llegaba los jueves y ya no eras tú, estabas... Eras muy concentrado. Sí, sí, pero yo creo que prácticamente, bueno, a no ser que pilles alguno que sea un poco tal, pero normalmente, claro, sí, y te venía ya entrenadores que los lunes te decía, bueno, hay que empezar a ver, sí, 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 y te metes jueves, viernes, estás ya, y acaba el partido sábado, juegas a la hora o domingo a la hora y no duermes. Eso toda la vida. Es lo que hay, pero bueno. Entonces ya llega un momento que dices, hostia, ya está bien, Ya está, sí, sí. ya está bien. Y ahora llevando a tu hijo a jugar, no sé qué categoría es, pero Alevín de segundo año ya. comentó 11 también años. Pablo en el podcast que una de las cosas que más le gustaba o que más echaba de menos o que nunca había podido hacer por ser futbolista era el llevar a su hijo a entrenar, a ver sus partidos. Entiendo que eso también es una faceta Claro, muy bonita, ¿no? sí, 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 sí. A mí me encanta, ¿eh? O sea, ahora todos los fines de semana o torneos o no sé qué. Y la verdad que me encanta. Lo disfrutas de otra manera. Y bueno, yo como, ya te digo, ya él cuando tuvo edad ya me lo había dejado, pues fenomenal. Si hubiera sido la niña, sí que me hubiera pillado algún año que no, pero como ha sido él, pues sí, muy contento. Ya te digo, ahora mismo es lo único de fútbol que me une. ¿Qué tal? Es portero. Es portero, sí. Bien, bien, bien. Juega aquí en el Castellón. Sí, sí, bien. Bueno, ¿Eso que son 8 o 9 años, Olevín? no, Alevín ahora tiene 11. Ah, 11. 11, Sí, sí. O ya, sí, sí. sea, fútbol 8 todavía. Fútbol 8, el último año de fútbol 8. Bueno, ya está ahí en una etapa. Sí, sí, ya va. Una etapa El bonita. último año de... Sí, sí. Ahora ya empieza, el año que viene empieza Fútbol. el fútbol de verdad. Hasta ahora, Que se le hacen la portería más grande y claro, todo, ¿no? claro, claro. Hasta ahora todo bien, pero sí, sí. Bueno, Bueno, ¿y qué ha sido tu vida? Pues fútbol, una vez terminas, Pues ¿qué te digas? ¿Habías una, cubierto las espaldas? sí, bueno, a ver, yo siempre he sido un tío tampoco que he hecho ninguna locura, entonces no he tenido tampoco ningún despilfarro ni ninguna cosa rara, pero sí que estoy 2 años así descansando y viendo hacia dónde enfocarlo, ¿no? Incluso tengo mis cursos de entrenadores, tal, pero eso, pues llega un momento a los 2 años y tal que digo, mira, si encuentro algo que me tal y que no esté dentro del fútbol, pues mejor. Me surge una oportunidad con gente que conozco en un grupo de... Es una empresa que tiene un grupo dentro de instalaciones deportivas y demás, y bueno, desde ahí llevo ya 6 años trabajando con esa empresa y la verdad que muy bien, muy tranquilos, creciendo y, y muy bien. Entiendo que ahora tienes los fines de semana también para desconectar y también para aprovechar, supongo que vendrás asiduamente aquí al Todos CFI los, Castalia. todos los domingos, sí, ¿Cómo lo sí. ves la situación actual? Pues muy bien, ¿no? Vengo todos los domingos, ya tengo mi pase, tengo 2 pases, mi padre también fue jugador y bueno, venimos aquí, a veces me traigo a mi hijo, mi hija, cada semana vengo con uno, yo vengo siempre y la verdad que muy bien, ¿no? Va un año de disfrutar, ¿no? Es verdad que hubo un momento contra el Málaga que da el cambio ese que parecía que de irnos a segunda vez, de repente, pues mira dónde estamos, ¿no? Y la verdad que últimamente ya no solo, o sea, ya no solo los resultados, es que lo que ves es que el equipo es superior, incluso el día del Cádiz pierdes y tú ves que el equipo no tenía que haber perdido, ¿no? Entonces, pues disfrutar, ¿no? Que es lo que hemos hablado antes, disfrutar de estos momentos que hay que acordarse también de cómo estábamos hace 5 o 6 años. Sí, sí. Y no sé si has pasado por la Ciudad Deportiva Globo Energy, pero bueno, también tú que estuviste en el Bobalar, que luego me imagino que pillas esas etapas de campos itinerantes de entrenamiento. Yo aún tuve suerte, Bueno, yo aún tuve aún suerte y pillé la faxa. estaba Faxa. Ah, Faxa, claro, sí, sí. Claro. Antes de que se la quitaran y tal, y cogimos faxa y ahí estábamos bien, ¿eh? También, porque pues eso, al final tienes tu casa, teníamos ahí nuestro sitio, pero es verdad que un club como Castellón tiene que tener, que menos hombre, no te digo ese pedazo de pero que menos que tener un sitio Claro, donde fijo. los niños, donde el primer equipo, el filial, y donde los niños se sientan identificados que sea su casa, ¿no? Porque a mí Sea lo en su campo. que llama la atención es que mi hijo juega en el Castellón y un día juega en el Chencho como local, otro día en el Sindical,
otro día en el Gaeta Huguet. Como local en cada sitio. Claro, claro, claro. Ya, ya. Entonces dices, hostia. Entonces es bonito también que un niño o que un club tenga un sentimiento por un sitio. Así como antes teníamos el Bogalar, que no nos hacía falta más porque éramos 8 equipos, pero ahora sí. Y sí, he pasado, bueno, ahora 3 o 4 meses pasé por allí para verlo. Estaba un poco todo tapado, pero bueno, ya se intuye que aquello va a ser enorme, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, la verdad que Leganés, tiene muy buena pinta, tiene muy, Sí, muy sí, buena creo pinta. que Y también jugar allí el juvenil A, el primer equipo femenino, el filial. Y pues cada equipo tendrá ahí su su sitio, casa. Sí, claro, sí. su casa. Si al final es una propiedad y más que eso, pues eso, un sentimiento de un sitio que haga un sentimiento de club. Sí. Qué ganas. ¿Qué Sí, la verdad que sí. ¿Sabéis fechas? A ver si me dais Bueno, alguna. al final tiene Sí, que. va rápido, es que va muy rápido. Sí, O sea, hay es que- 3 campos, hay tres campos, bueno, 2 campos y una zona de porteros lesionados y tal. Y poco a poco, pues, un Irán. año y poco, menos de un Bueno, año, por ahí va a andar. ¿Rematamos? Sí, ¿no? Con la pregunta. La pregunta final. Sí. Sí, dale, dale. Le damos tu mejor momento con el Club Deportivo Castellón. mi mejor momento con el Club Deportivo Castellón. Yo creo que el año o sea, hay dos. El año, no hay un momento tal, el año de Oltra, el primer año que yo era jovencito y luego el último año mío en el Castellón, principio, por enero, eso, de ganar en Vigo, partidos o ganar en Anoeta, ir a esos campos y ganar con el Castellón, la verdad que es después de con 20 años perder aquí contra la Novelda, pues son momentos muy bonitos. No te diría un momento este día, pero esos momentos ¿Cómo te sientes? de De verte ahí, sentirte, ¿no? de sentir, es lo que hablaba mucho, soy también amigo de Mario Rosa, es que tú jugabas aquí contra el Albacete y tú sabías que ibas a ganar. Pues ese sentimiento de esa confianza de decir, es que o viene el Ferrol o viene cualquier equipo y sabías que ibas a ganar. Bien, mal, tábara, pero ibas a ganar y ganabas. Entonces, ese sentimiento de esa confianza, esa de tener aquí ese año, ese tiempo era el mejor. Bueno, hasta aquí Genial. la charla con Pepe Mora. Esperemos que hayas estado Sí, muy a gusto. Llegas, Perfecto, tienes perfecto. tiempo. Así que nada, damos por finalizado este séptimo capítulo. Vendrán más. Ahora en enero Nuevo queda formato. otro, nuevo formato también. Así que Así atentos. que nada, agradecer simplemente a Pepe por A venir vosotros, hombre, por invitarme. y a Por- Kiko también por estar aquí. Bueno, la verdad que una historia muy chula, ¿eh? Sí, la verdad que sí, Muy chula. tiene de todo. Desde el Bobalar hasta el Palmar. Hasta el Al Palmar. Palmar, De sí, Borriol, pasando por muchos sitios, ¿eh? Pues nada. Bueno, agradecemos de nuevo, mi crea. Y Crea, Albert Brandon. No hemos bebido agua de Benasal, la Hoy no verdad. hemos bebido, pero Hemos estado tan a gusto que no nos ha dado tiempo ni a beber agua. Y nada, pues un auténtico placer. uno más y nos vemos Muy la pronto. semana que viene o la otra. Chao. Hasta luego.